Así se ve la capital del país. El movimiento en la calle comienza bien temprano. Están viendo la cola para la Gacela, uno de los transportes más populares del país y uno de los únicos. En el país que siempre hay algo nuevo, donde a la gente se le mantiene todo el tiempo pensando en qué pasará mañana, ya hay una nueva preocupación. Las medidas que se tomarán próximamente en el país van a afectar a todos. Para el año próximo, el gobierno anunció un incremento en los precios de la electricidad. A los altos consumidores, por ejemplo, se les subirá un 25%. Subirá también el precio del agua, del gas, del transporte, del combustible. Y claramente esto afectará todo lo demás. Al subir de precio los servicios básicos, todo lo demás también subirá de precio. Sin embargo, vamos a ver si los salarios también suben o si se mantienen igual para que la gente se hunda más en la miseria. Las calles de Centro Habana y La Habana Vieja se ven grises, vacías, sin alegría. El ánimo festivo se ha perdido por completo. Además de los balcones y edificios en mal estado, la gente tiene algo más por qué preocuparse: la basura que apenas se recoge. Estos días han estado cargados de violencia. Las autoridades comienzan a reconocer que se ha vuelto un problema. No es más que uno de los males que viene acompañando a la pobreza. Siempre van de la mano. Esos y otros más. Si se quiere comprar pan por la libre, hay que ir a la panadería a las 5 de la mañana, y se acaba rápido. Para buscar lo necesario que hay que llevar a la mesa, uno de los agromercados más surtidos es el de la calle Sol en La Habana Vieja. Un mercado que antes era súper concurrido. Era prácticamente imposible caminar. Y él no está chiquito. Había que ir bien temprano, tan pronto los camiones llegaran a las 7 de la mañana. Esa situación ha ido cambiando. Ahora no importa a qué hora llegues, a las 10, a las 2, a las 5 de la tarde, vas a encontrarte la misma mercancía que se puso en la mañana. Quien puede pagar una libra de cerdo en este momento puede considerarse muy afortunado, incluso adinerado. La mayoría de los que entran miran y con la misma se van, porque los precios están extremadamente elevados para el salario del cubano. La pregunta es, si cada vez suben más los precios de la comida, incluso en las tiendas en MLC, ¿cuándo el Estado subirá los salarios? Los mismos productos en todas las tarimas. Contrario a lo poco abastecido que se ve en los mercados, las carretillas están llenas. Lo que casi nadie compra, por lo mismo, los precios.
Ante la falta de oportunidades y el desabastecimiento general en el país, para los más pobres aparece una esperanza. Vamos a llegarnos en un momento a la aglomeración. Todavía en diferentes lugares usan el agua con cloro para lavar las manos. Dame. ¿Cómo que me lo debe, no? Si yo tengo 9 hijos. Me lo debe, no. Uno se va a quedar sin comer pan. Pero, gracias. Ninguno puede quedarse sin comer pan. La gente prefiere comer 31, arroz picadillo y tomarse a hotel. A por lo menos pasar lo que se ahorra. Muy cierto, la gente prefiere emborracharse antes que comer. A eso se les ha enseñado. Vamos a llegar a la feria de Zanja. Atravesemos toda Centro Habana en bicitaxi. En la calle Zanja se hace una feria popular donde se venden diferentes productos. El de mayor interés para la población es claramente la comida. Comenzó a circular una lista de precios topados, pero en la realidad ninguno de esos precios eran los que tenían los productos de la feria. Y a la gente lo que están impuestos para la comida no paga. Mira, yuca, azúcar. Hay pesos que hasta ni que están de madre. Mercado Grande, que es del Estado y siempre compra. De comida, muy poco. Y los productos que vendía el Estado de muy poca calidad. Lo mejor para el turismo. De precios. Aún así, las colas para comprar lo poco que sacaron eran inmensas. Ah, mira, no pueden comprar un paquete de frijoles. Está limpio, completo. Un paquete de frijoles. El cubano de a pie no tiene otra opción para escoger. Tiene que comer lo que le pongan delante. Se acerca el Día de Reyes Magos, celebraciones que durante muchos años se borraron de las memorias de los cubanos. Una tradición que se ha empezado a retomar, pero este año nuevamente será peor que el anterior. No hay muchos juguetes para comprar. Los juguetes que se venden en dólares tienen precios para millonarios, y los que se venden en pesos cubanos tampoco están al alcance de la gente. Juguetes muy rústicos, hechos en ocasiones con el mismo plástico de los tanques de basura que se pierden. Muy básicos, muy simples, pero muy caros. Los niños cubanos no entienden de política ni de economía, y tampoco saben lo que es tener un buen juguete. No entienden que sus juguetes se venden en dólares y que no están al alcance de sus padres, y que casi no hay. Y si no hay, es porque no se le da importancia en el país.
Tal parece que se perdieron los tanques. Y el argumento es que no hay combustible para recoger este desastre. La fiesta de las ratas, de las cucarachas, de la putrefacción. En las provincias de Santi Espíritus y Ciego de Ávila hay brotes diarreicos. Familia, esto es lo que está pasando en La Habana ahora mismo. En los lugares más alejados de la capital, la situación es un tanto peor. Un aumento de la delincuencia y de la escasez. Esta es una de las tantas caras de Cuba, ahora mismo la más conocida. Recorrimos un poco las calles de La Habana para traerles este video, un tanto a pie y otro en bicitaxi. Esto es lo que se está viviendo en Cuba. Si les pareció informativo este video, déjenme un like y compártanlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales para que así le llegue a más personas. Si quieres seguir viendo contenido sobre Cuba, no olvides suscribirte. Nos vemos pronto en otro video más.